Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena tarde para todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de su diplomado en Derecho Procesal Electoral. Fíjense que, pues yo pensé que ya había terminado mi participación frente a ustedes, pero pues para su mala fortuna, me asignaron toda esta semana con ustedes. Pues yo los saludo con el mismo cariño de siempre y también con la misma admiración por su esfuerzo, su constancia, su dedicación y sobre todo porque pues deseo que el tiempo transcurrido desde que nos vimos el viernes en pantalla a este momento, pues hayan disfrutado de buena salud y que vengan ahorita con muchos ánimos. Fíjense que ahora tenemos que hablar del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En este sentido, les debo manifestar que esta presentación sí estoy en condiciones de enviársela si así lo desean. Ya tiene un anexo en donde se contiene lo que ahora es el juicio para la protección, en donde quedó. Entonces, si se los puedo hacer llegar, mañana tenemos la segunda sesión y entonces el miércoles lo estarían recibiendo. Eso se los digo para efectos de que no se molesten tomando alguna nota si es que algo de lo que vayan viendo les interesa, ni tampoco tomen fotografías y cosas, porque esta presentación es de ustedes. Ahora bien, algo que quiero hacer observar, aprovechando esta primera lámina de esta presentación, que precisamente da el nombre de nuestro tema de esta tarde y de mañana. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Aquí me encuentro que cuando se estableció este juicio, primero se redactó, se le dio nombre ortográficamente o gramaticalmente de manera correcta, porque dice juicio para la protección de los derechos político-electorales. Observen eso de político-electorales. Estamos en presencia de una palabra yuxtapuesta. Y aquí me voy a permitir recordar algo que estudiaron en la primaria o tal vez en la secundaria. Hay palabras simples que se componen de un solo vocablo, como mesa, silla, niño. Hay palabras compuestas que, por ejemplo, tienen un prefijo y una palabra, como subsuelo, prefijo, renacimiento y así. Y hay palabras yuxtapuestas cuando se componen de dos o más vocablos, caso de político-electorales. Y cuando esto sucede, el género masculino o femenino, estoy hablando gramaticalmente, y el número singular y plural lo da el segundo término. Así observen ustedes que aquí la palabra político-electorales está actuando como un adjetivo. ¿De qué? De juicio para la protección de los derechos. O sea, se pregunta uno, ¿cómo es ese juicio? ¿Cómo es esa protección de los derechos? ¿Qué tipo de derechos está hablando? Pues de derechos político-electorales. Pero como dice derechos está en plural. Y entonces político-electorales, político está en singular, pero electorales está en plural. Y al pluralizar electorales se pluraliza toda la palabra yuxtapuesta. Y entonces sí,
derechos, plural, político-electorales, plural, es correcto. Singular debe ir con singular, plural debe ir con plural. Por otro lado, observo, es decir, si tú te das cuenta, a veces lo habrás escuchado en los medios y hasta en personas que se supone que por su actividad deberían manejar muy bien los términos, hay veces que te dicen derechos políticos electorales. Eso es erróneo. Hasta te tropiezas. Fíjate, por ejemplo, en la palabra limpiabotas, en la palabra parabrisas, son palabras también yuxtapuestas. Y no dices parabrisas, ni dices limpias botas. Entonces, acuérdate, en este caso, así está correcto. Siempre se debe decir derechos políticos electorales. Y al decir electorales, ya pluralizaste todo. Bueno, es una primera observación. La segunda, que si bien fue redactado gramaticalmente bien, por las razones que dije, pues de acuerdo a los usos que actualmente tenemos del lenguaje incluyente, pues no se le dio una redacción feliz, porque obviamente no se está refiriendo al ciudadano como varón, sino a la ciudadanía, en donde cabe todo tipo de géneros y de orientaciones que cada quien tenga frente al género. Entonces, quizás con el tiempo se hubiera podido convertir en derechos políticos electorales de la ciudadanía y así no habría problema de inclusión. Nada más que cuando se creó esta figura no estaba comprometido esto del género y la dicción. Ahora, otra observación, este juicio pues ya no existe. La reforma de este año, de 2023, de la que hemos hablado ya un buen rato, lo borró. Claro, de ninguna manera afectó los derechos de la ciudadanía. Simplemente estos quedaron comprendidos en el juicio electoral. Entonces, es una de las figuras que desapareció. Cuando existía, tú ves abajo que dice JDC. Son las siglas que se conocían para integrar expedientes en los tribunales. Y la gente incluso se acostumbra porque las abreviaturas o los apócopes, cuando la palabra se achica, es lo que se nos graba más. Y en una época en que vivimos muy deprisa, pues nadie va a estar diciendo el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Eso está muy largo. Entonces todo el mundo hablaba de interponer un JDC, exactamente como sucede en nuestra habla cotidiana. Nadie dice refrigerador, está muy largo. El refri, la tele. ¿Eh? Bueno, pues aquí estas siglas que servían para identificar a los expedientes, pues así lo conocíamos en el ámbito judicial, los JDCs. Bueno, esto aproveché para, ahora que está con la presentación, hacer estos comentarios. Pasamos a otra cosa. Vamos a ver el objetivo general que ya está actualizado a lo que necesitamos. Dice, al final del curso, que no es al final del curso, sino al final de estas dos participaciones de esta temática, los participantes, o sea, ustedes, identificarán las características distintivas del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano dentro del sistema de medios de impugnación en materia electoral federal anterior a la reforma electoral de 2023 y la que ahora presenta su contenido impugnativo en un espectro diferente a raíz de la vigencia de dicha reforma. Entonces, todo lo que vamos a hablar al principio se refiere a cómo estaba el juicio de JDC.
este ya no existe. Entonces luego vamos a pasar a ver dónde quedó. Pues quedó en el juicio electoral y en qué parte concreta del juicio electoral quedó. Y esto nos preocupa mucho porque como se trata de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pues ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está ella, y pues queremos ver que nuestros derechos no se hayan visto afectados. No vaya a ser que al cambiar de vía perdimos algún derecho. Bien, tenemos este temario donde vemos que vamos a hablar de definiciones, conceptos generales, vamos a hablar de derechos político-electorales, ¿cuáles son? Eso es muy importante. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Porque hablamos así de derechos político-electorales y quizás recordemos algunos. Claro que votar, ser votado, pero pues hay muchos más. Y además hay algunos derechos que están vinculados a los derechos político-electorales y que también se pueden proteger con el JDC. Tenemos reglas y criterios ya específicos para este juicio. Bueno, pues ese es el temario que vamos a desarrollar. Desde luego, después empatándolo con la situación actual desde el 3 de marzo pasado, o sea, desde hace unos días. Entonces, dentro de esos conceptos, como este es un juicio, aquí lo que se pretende es dar una definición de juicio. Y el juicio lo podemos ver de muchas maneras. Pero, por ejemplo, un autor muy destacado, Davis Echendía, que es un autor colombiano contemporáneo, dice en alguna de sus obras que el juicio es un conjunto de actos coordinados que se ejecutan por el ente eh, ante funcionario competente del órgano judicial del Estado. Son varios actos que tenemos que desarrollar frente al órgano de justicia para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretende tener las personas privadas o públicas, o para la investigación, prevención, represión de los delitos y las controversias, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la dignidad de las personas. Yo estoy seguro que si hiciéramos un examen sobre esta temática, no te preocupes, no la van a tener, pues estaría muy difícil que recordaras toda la definición de Echendía, Davis Echendía. Yo les diría de una manera más concreta, y dado que muchas de las personas que escuchan esta plática, esta clase, pues son abogados y abogadas, yo les diría lo siguiente. Mira, hay 4 palabras que son muy vinculantes, están muy relacionadas, pero son distintas. Proceso, procedimiento, litigio y juicio. Cada una de estas palabras, voy a repetir, proceso, procedimiento, litigio y juicio, se parecen mucho. Incluso para personas que no son abogados, pues sería prácticamente sinónimos. Así una persona dice, estoy llevando un juicio o estoy llevando un proceso, pero son diferentes. Proceso es un conjunto de etapas que tiene que desarrollar el justiciable, quien quiere acceder a la justicia, para que precisamente se aplique la justicia al caso concreto que a él le preocupa. Entonces, para que yo obtenga una resolución de órgano de justicia, en el caso que me preocupa, necesito llevar a cabo una serie de etapas. Y esas van en orden, como bien dice Echendía. Y esas tienen requisitos y hay que cumplirlos. Entonces, pues tienes, por ejemplo, la presentación de la demanda, la admisión de la demanda,
la notificación a la parte demandada, la respuesta de esa persona a la demanda y así. Y vamos al desahogo de pruebas y vamos a las conclusiones, a los alegatos y vamos al momento de la sentencia, la notificación y la ejecución de la sentencia. Son etapas que hay que cubrir. Entonces el proceso es un conjunto de etapas que tenemos que desarrollar para alcanzar la justicia en el caso concreto que nos afecta. ¿Y qué es el procedimiento? El procedimiento es el conjunto de requisitos. Algunos son de forma, otros son de fondo, que deben cubrirse en cada etapa del proceso. Esto ya no fue lo mismo proceso y procedimiento. Procesos son las etapas desde que yo interpongo mi demanda hasta que se ejecuta la sentencia. Tuvimos que pasar por una serie de etapas que vienen en orden. Y los requisitos que se deben cumplir, unos son de fondo, otros son de forma. En cada etapa, ese es el procedimiento. Por eso tenemos código de procedimientos civiles, para ver cómo te vas a conducir en un proceso civil. O procedimientos penales, cómo lo vas a hacer en un proceso penal. Ya tengo proceso y procedimiento. Litigio. Litigio es el conjunto de puntos controversiales que enfrentan a las partes. En un proceso hay dos partes, el demandante y el demandado. Y tenemos que escuchar a los dos. Por eso se da la oportunidad al demandado, de que conteste en tiempo y forma la demanda y aduzca lo que a su derecho convenga. El juzgador tiene que escuchar a las dos partes, ver las pruebas de ambas y ya formar su criterio para decidir. Entonces, la litis es el conjunto de puntos de controversia donde se enfrenta la versión del demandante con la versión del demandado. Por eso se dice fijar la litis. Para hacerlo necesito dos documentos, la demanda y la contestación. Y ahí veo en qué coinciden esos los litigiosos, porque están coincidiendo. ¿En qué no coinciden? ¿En qué se enfrentan sus palabras? Ahí está la litis. Y eso es lo que se va a conocer y a probar y a resolver en el proceso. ¿Y qué es entonces el juicio? El juicio es la resolución que el juez va a proporcionar en ese proceso. Es el criterio al que arriba el juez. El juicio lo hace el juez, no lo hacemos los particulares. Por eso decir, llevo un juicio, pues ¿desde cuándo eres juez o jueza? No, llevas un proceso. El juicio lo va a hacer el juez. Esa es su labor cotidiana. El juez vino a este mundo a hacer juicios. ¿Y dónde se materializa el juicio? En el documento que llamamos sentencia. Ahí si yo lo leo, con todo cuidado, están los criterios a los que llegó el juez después de escuchar la versión de A, la versión de B, sus respectivos medios de probanza, y bueno, sobre eso el juez llegó a una resolución. Y ahí va. Entonces, el juicio es el trabajo del juez. ¿Cómo lo materializo? ¿Dónde está físicamente? En la sentencia. Igual que el ejercicio de la acción se materializa en la demanda. Ahora bien, el juicio que nosotros tenemos es el de los derechos político-electorales del ciudadano y podríamos definirlo como un conjunto de actos que se realizan por y ante los tribunales electorales para obtener la tutela, o sea, la protección de este tipo de derechos y proteger la dignidad de las personas y su libertad.
Cuando hemos hablado de derechos humanos en cualquier foro, sabemos que uno de los pilares que desde la antigüedad remota sostienen a los derechos humanos y consecuentemente también a los derechos político-electorales es la dignidad. ¿Y qué entiendo por dignidad? La palabra dignidad viene del latín, de dignitas, significa grandeza, y se le atribuye esta cualidad a los seres humanos, por solo ser eso, seres humanos. Y hay dos tipos de dignidad. Una es la de nacimiento, la de origen, y otra es la derivada. La de origen la tenemos por solamente ser seres humanos. Ya no nos pueden tratar como si fuéramos cosas, porque somos seres humanos. No importa nuestra edad, nuestra cultura, nuestra religión y cualquier otra característica que nos pudiera perjudicar. Todo ser humano tiene dignidad. Por eso desde que nace la criatura, incluso desde que está en vientre, el tratamiento para ese ser es diferente, es de cuidado, es de comedimiento. No podemos tratarlo como si fuera un objeto. Esa es la dignidad de origen. Y la dignidad derivada es la que cada uno de nosotros hace o realiza o cincela o fabrica a lo largo de su vida. Tú vas haciendo una imagen social y pues con ello vas ganando el respeto de tu comunidad. Hay personas que al contrario parecieran enemigos de sí mismos. Hacen todo lo posible por hacerse odiosos. Bueno, por eso conservan todavía la dignidad de origen y de ahí que aunque tengamos a una persona convicta, sentenciada por delitos muy graves y una cadena de años de prisión muy larga, pues no la podemos tratar tampoco como un bulto, porque su dignidad derivada la echó a perder con sus acciones, pero conserva la dignidad de origen. Es un ser humano y no lo puedes tratar como un bulto. Entonces, la dignidad como característica o cualidad de los seres humanos, pues es un concepto que viene desde la antigüedad. Ya los romanos hablaron de esto, después hablaron los filósofos cristianos, tanto a fines de la Edad Antigua como en la Edad Media, y luego algunos filósofos como racionalistas, humanistas y otras concepciones filosóficas. Entonces, estos derechos que ahora defendemos con este juicio se basan en la libertad y la dignidad de las personas. Ahora vamos a ver el marco legal de lo que era el JDC. Bueno, primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, aparte del artículo primero, tendríamos que ver el artículo 41, la base 6, porque acuérdate que si vemos el 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se establece todo el sistema político electoral del país. Ahí están los partidos políticos, sus prerrogativas, sus obligaciones. Ahí está también el Instituto Nacional Electoral, con toda su estructura y facultades. Ahí está la concepción del voto, como debe ser el voto electoral. Y está también las causales, algunas causales de nulidad de elección al nivel constitucional. Pero la base 6, porque el artículo 41 no tiene fracciones, sino bases. La base 6, romano, establece que para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se creará un sistema de medios de impugnación.
O sea, ya nos está anunciando esa base 6, va a haber una ley de medios de impugnación. Ahora, el artículo 99 es muy importante porque en él se establece la estructura y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí, en sus distintas fracciones, señala que tiene competencia este tribunal para, entre otras cosas, conocer y resolver respecto de controversias por afectación de derechos políticos electorales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el marco constitucional. Artículos 41 y 99 son esenciales para nuestro tema. Pero también tenemos que ver la Ley General de Partidos Políticos. Y ahí tienes algunos artículos donde se habla de los derechos de votar, ser votado, de asociación, de afiliación a los partidos, requisitos para afiliarse, restricciones, la asociación política con sus derechos y obligaciones, y se regula el derecho al acceso a la información. Tanto militantes como no militantes podemos pedir información a los partidos políticos y es parte de los derechos político-electorales que tenemos. También hay que consultar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el tribunal forma parte de ese poder. Y ahí en los artículos que aparecen en esta pantalla vas a encontrar las facultades que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus distintas salas estructurales para conocer y resolver lo concerniente al JDC. Y luego la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en sus artículos 79 a 85. En esa ley que ahora ha quedado abrogada, ahí en esos artículos 79 a 85 tenemos el régimen del JDC. O sea que, tomando en cuenta esos artículos, tendremos que desplegar toda esta explicación. Pero eso es al nivel de nosotros, al nivel nacional. Pero hay también que tomar en cuenta que los derechos político-electorales del ciudadano y los derechos humanos también tienen una regulación de tipo internacional. Cuando el Estado mexicano ha firmado y ratificado en su oportunidad los distintos tratados y convenciones que lo obligan a su cumplimiento. Y entonces, de acuerdo con la misma Constitución y con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos tratados forman parte del sistema jurídico nacional. O sea, nuestro sistema no solamente está formado por la Constitución, las leyes y demás disposiciones normativas internas, sino también por los tratados internacionales que forman parte de la ley suprema del país. Y entonces, claro, hay varios tratados que México ha firmado y ha ratificado, y entonces los más destacados, no los únicos, aquí aparecen. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento expedido por la Organización de Naciones Unidas. Otro es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ese es precisamente el que más está dirigido a nuestra temática. Y claro, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José. Entonces, estos son algunos, no todos, pero sí los principales documentos convencionales que deben ser tomados en cuenta para entender y aplicar el JDC. Vamos a hablar de los derechos políticos. ¿Cuáles son estos? Son derechos fundamentales, por eso están vinculados a los derechos humanos,
Son derechos fundamentales que tiene toda persona que sea ciudadana para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función pública. Cuando nosotros queremos participar o tenemos que hacerlo en la vida política o pública del país, estamos haciéndolo con base en que tenemos derechos políticos. Así, pues es la relación con el derecho electoral, es el ejercicio de los derechos político-electorales. El derecho electoral regula la organización de las elecciones, la validez de los resultados electorales y el control legal y constitucional. En ese sentido, cuando yo voy a votar como ciudadano, pues debo tener asegurado mi derecho. Por ejemplo, que se me expida oportunamente y en forma mi credencial para votar. De lo contrario, pues aunque tengo el derecho a votar, no podría hacerlo. Pero una vez que ya ejercí mi derecho de voto, me interesa ver los resultados. Lo que don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, decía, sufragio efectivo. O sea, que mi voto cuente, que realmente lo tomen en cuenta. No nada más sufragar por sufragar, no nada más es el acto de meter en la urna la boleta con mi voto, sino que este tenga consecuencias, que trascienda. Es el sufragio efectivo. Entonces, los derechos fundamentales que permiten el ejercicio de la participación política para decidir el sistema de gobierno, para elegir representantes políticos o ser elegidos y ejercer cargos de representación, definir y elaborar normas y políticas públicas, conformar el ejercicio de la función pública de sus representantes, incluso votar en casos de revocación de mandato. No se nos olvide que el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo. Y el pueblo somos nosotros, todas las personas que tenemos calidad de ciudadano o de ciudadana. Nosotros somos los titulares de la soberanía. La soberanía no la tiene el gobernante. La tuvo en época de la monarquía. Por eso al rey se le llamaba soberano. Seguramente ustedes por ahí han escuchado que a veces al rey le dicen soberano. En una república como la nuestra, la soberanía radica original, o sea, desde siempre, originalmente en el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Porque yo no conozco al pueblo que diga, mira, ahí va el pueblo, vamos a platicar con él. No, el pueblo somos todos, tanto los muy ricos como los muy pobres, tanto los que tienen 10 posgrados como los que son ignorantes, hombres y mujeres, todos los que tenemos calidad de ciudadanos o ciudadanas, claro. En nosotros está la titularidad y por eso necesito que mis derechos político-electorales pueda ejercerlos plenamente. De lo contrario, no podría manifestar ese poder que tengo como soberanía. A ver, algunos derechos político-electorales. Votar en las elecciones populares. Ser votado para todos los cargos de elección popular. Asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos. Afiliación libre e individual a los partidos políticos. Integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Ser nombrado para cualquier empleo o comisión, claro, reuniendo los requisitos que se exijan. Votar en las consultas populares, presentar iniciativas ciudadanas y votar en revocación de mandato. Fíjate que esto ahora se nos hace, pues así debe ser, o sea, es común, pero no fue siempre así.
En México no siempre todos podían votar y ser votados. Por ejemplo, en la época colonial, pues no se votaba ni podías votar, tampoco en la época prehispánica. Los aztecas no salieron a votar para su Tlatoani. Y en la época colonial solamente se podía votar en las elecciones de ayuntamientos. No había partidos políticos, eran todas propuestas de la gente. En aquella época no se hablaba de ciudadanía, sino de súbditos. Súbditos, o sea, dominados por el poder del rey. Fue hasta la Constitución de Cádiz que se nos concedió el grado de ciudadanos. Antes de Cádiz, antes de 1812, éramos súbditos de España. Ahora bien, hubo un tiempo en que tenías que tener un capital determinado para votar y para ser votado. Es decir, no bastaba con tu calidad de ciudadano. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban al servicio doméstico, por ejemplo, cocheros, eh, digamos que pajes y todo ese tipo de cargos, son de servicio doméstico. No me refiero a las personas mujeres, porque ellas no votaban. No, me refiero a los hombres que prestaban servicios domésticos, no podían votar, porque se suponía que lo harían conforme lo dijeran sus patrones. Y si tú querías obtener un cargo de elección, tenías que demostrar que tenías al año una renta o dinero, entrada, de tanto más cuanto. Entonces, pues, esto ahorita nos parece imposible. ¿Cómo vas a exigir que la persona tenga un nivel económico? Pero así lo tuvimos. Por otro lado, esto de asociación libre y pacífica, no, más bien la afiliación libre e individual, pues eso es de última hora, porque hubo un tiempo en que las afiliaciones a los partidos políticos se hacían globalmente, sectorialmente. Si yo era profesor de primaria dependiente de la Secretaría de Educación Pública, automáticamente estaba registrado en el Partido Revolucionario Institucional, que por 70 años aproximadamente, pues fue partido hegemónico. Entonces no quedaba a mi conciencia, a mi libertad, escoger qué partido era el mío. Tenía forzosamente que estar en el PRI. Me afiliaban al PRI en forma grupal. Ahora por eso se insiste en que esa afiliación debe ser libre, totalmente individual y voluntaria. A nadie lo pueden obligar a pertenecer a un partido político. Entonces, todos estos derechos que ahora se nos hacen fáciles, entendibles, lógicos, obvios, pues no siempre fue así. Muchos de estos derechos costaron sangre al pueblo de México. ¿Y dónde están los tales derechos? Porque en la anterior exposición vimos dónde están las facultades de la autoridad para conocer y resolver, como el Tribunal Electoral. Por eso se tiene dentro de esa normatividad, como les dije, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero aquí tienes, por los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esos artículos y fracciones, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ahora ya abrogada. Ahora bien, vamos a ver algunos de estos derechos político-electorales, pero ya en lo particular. Por ejemplo, votar en las elecciones populares. Es la facultad que tiene la ciudadanía de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar cargos de elección popular.
El sufragio, ¿cómo debe ser el sufragio? Debe ser activo, es el momento en que expresamos nuestra voluntad soberana, debe ser universal, ya no hay grupos que no puedan acceder al voto, como era el caso, te decía, de las personas que prestaban sus servicios domésticos, debe ser libre, nadie te puede amenazar o sobornar, debe ser secreto. La secrecía, pues es una de las características esenciales del voto, que te permite votar con entera libertad sin que nadie se entere, pues, cuál fue el sentido de tu voto. Y por lo tanto no haya represalias o presiones sobre tu decisión. Debe ser directo. Tú mismo debes ir a votar. No puedes transferirlo. Debe por lo mismo ser personal e intransferible. Y todo voto que se emita y que se deposite en las urnas es igual. Es el único día realmente en que todos somos iguales. Durante el tiempo de la jornada electoral, desde que se abre casilla hasta que se cierra, todos somos ahí sí absolutamente iguales. Fíjate, puedo estar formado en la fila para entrar a la casilla que me corresponde. Detrás de mí viene una persona que tiene muchísimo dinero, que es un gran empresario y que lo que le sobra es dinero. Y detrás de él, o sea, 2 lugares después que yo, viene una persona que se quedó sin empleo, que está muy angustiado, que no tiene forma de sostener a su familia. Sin embargo, cuando pasamos y nos identificamos cada uno de los 3, nos dan la misma cantidad de boletas electorales. Por ejemplo, si vamos a elegir presidente de la República, nos dan una sola boleta para esa elección, a los 3, cada uno su boleta. De manera que cuando yo lleno mi boleta y la deposito en la urna y hacen lo mismo las otras 2 personas de mi supuesto o mi ejemplo, pues como va anónima, no tenemos que firmarla, no tenemos que hacer nada más que tachar en la opción que nos interesa, pues cuando se contabilice tanto vale mi voto como la del millonario que venía atrás de mí, como la de la persona que está en una situación precaria. No dicen cuando yo paso y viene la otra persona, no dicen, ay, don fulano, usted aquí, pues llévese todo un talonario, no. Entonces, por unas horas, todos somos iguales. Ahí sí nuestro voto cuenta cada persona un voto. Ahora, los requisitos para que los ciudadanos podamos votar, pues sabemos contar con credencial para votar con fotografía. Esto de votar con fotografía, pues obedeció a que en el año 90, cuando se creó el Instituto Federal Electoral, resulta que había que hacer las credenciales para los ciudadanos, credencializar a toda la ciudadanía, millones de personas. Y es que antes de eso había credenciales que no tenían fotografía, eran de papel o de cartoncito. Incluso sirvieron para varias elecciones. Por ahí alguna persona ya adulta mayor debe conservar esas credenciales. A lo mejor ustedes que son muy jóvenes, pues nunca las tuvieron en sus manos, pero por ahí se pueden encontrar. Esas eran como un cheque, eran de papel, traían datos de domicilio y nombre del elector, esas cosas, pero no tenían fotografía. Entonces, la ley del año 90, cuando se crea el Instituto entonces Federal Electoral, manifestó así esa expresión credencial para votar con fotografía. Porque en ese momento era necesario, las credenciales no tenían fotografía. Entonces, de aquí en adelante tendrían que tener fotografía, como la tiene toda credencial. Hasta la credencial de un chico en la primaria, pues trae su fotografía.
La credencial en un deportivo, pues te ponen tu fotografía. Toda credencial, por ser credencial, tiene que tener fotografía, aunque sea algo que no tiene nada que ver con el orden público. Pues cuanto más la credencial para votar. Hoy esta expresión la sigue teniendo la ley, pero realmente ya no es necesaria porque hoy no se va a extender ni va a tener validez una credencial para votar que no tenga fotografía. En ese momento, en 90, sí. Incluso en 90, se inició el INE, en 91 hubo una elección y no teníamos credencial porque el instituto dijo muy claro que no le alcanzaba el tiempo para credencializar a toda la población. Entonces todavía lo haríamos a la antigüita con la credencial, esa que parecía un cheque. Pero ya en las siguientes elecciones, por supuesto, ya todo el mundo estuvo credencializado. Bueno, esto por lo que toca la credencial para votar con fotografía. Expresión que ahora ya no es necesaria, porque es obvio que nadie tendrá una credencial sin fotografía, no tendría validez. Estar inscrito en el listado nominal de la sección electoral. Eso debe cuidarlo el ciudadano. ¿Para qué? Para que pueda acceder a la casilla correspondiente. Y precisamente si eres excluido o incluido indebidamente en una lista nominal, pues tu JDC para hacer la aclaración del caso. Eh, Ahora bien, ser votado, que es otro derecho, en el caso de votar es el voto activo, donde tú manifiestas tu voluntad respecto a las opciones políticas que se te dan. Pero el ser votado es el voto pasivo. Tú hiciste tu campaña, captaste simpatía, hablaste públicamente, ya te conocen. Ahora esperas, por eso es pasivo, que las personas voten por ti. Es la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular cuando tenga las cualidades y requisitos exigidos por la ley. Por ejemplo, edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, entre otros, para participar en el desarrollo del proceso electoral. Tú reúnes requisitos, quieres tener el cargo, aspiras a él. Bueno, pues puedes lanzar tu candidatura, ya sea postulado por un partido político o bien como candidato independiente. En ambos casos debes cumplir requisitos que señala la ley. ¿Qué implica ese derecho? Pues implica el derecho a ser votado en los procedimientos internos que realizan los partidos, si es que te va a postular un partido para elegir a sus precandidatos y candidatos, el derecho a ser votado y contender por un cargo de elección popular el día de la jornada electoral, derecho a ser proclamado electo conforme a la votación emitida, que es precisamente, decíamos, el sufragio efectivo que postulaba el presidente Madero. De nada sirve votar si mi voto no trasciende. El derecho a acceder al cargo, el derecho a permanecer en el cargo durante el tiempo que dura el puesto, salvo revocación de mandato que le fuere negativo a la persona. Derecho a permanecer en el cargo, derecho a ejercer y desempeñar las funciones inherentes al cargo y el derecho a una remuneración por desempeñar el cargo de elección popular. Tienes derecho a cobrar el salario que se tenga destinado para el cargo en cuestión. Ahora bien, por otro lado, tenemos los derechos político-electorales de asociación. Entonces ya vimos el derecho de votar, de ser votado. Ahora vamos al de asociación. En el derecho de asociación es la atribución ciudadana de crear entidades jurídicas con finalidad específica y actividades concretas. Por ejemplo, las agrupaciones políticas, los partidos políticos. Las personas podemos formar un partido político.
Claro, hay que cubrir requisitos, pero si los cubrimos, igual que podemos pedir nuestro registro. Esto propicia un pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. Efectivamente, en una democracia debe haber distintas opciones políticas. Cuando hay solo un criterio, cuando hay una sola voluntad, cuando todos piensan exactamente igual, pues júralo que eso no es una democracia. Habrá que ver qué tipo de gobierno es, pero definitivamente democracia no lo es. En la democracia hay varias opciones, varias opciones. Fíjate, si en una familia de padre, madre y dos hijos, no se ponen de acuerdo y hay discusión a veces muy airada en la misma mesa familiar por las cosas que quieras, no necesariamente políticas, pues ¿cómo vas a querer que en un país de millones de personas haya una sola opción? Eso es absurdo. Siempre tiene que haber varias opciones políticas. Lo importante y lo maduro y lo difícil en una democracia es que podamos intercambiar nuestras ideas que son diferentes y contrarias sin perdernos el respeto y manteniendo la unidad nacional, porque por encima de nuestras diferencias está el interés del país. Entonces, eso es madurez. Para llegar a eso se necesita una gran calidad humana y ciudadana, porque si nos vamos a pelear, nos vamos a ofender, nos vamos a molestar, eso no es democracia, es un pleito callejero. Y entonces se impone la fuerza. Si tú eres más grandote que yo, pues me dejas tendido en el suelo y ya me ganaste. En la democracia tenemos todos que hablar con seriedad. Se trata del destino de nuestro país y con la debida cordura, entendiendo que no todos van a estar de acuerdo con lo que tú digas y no están locos. Es tan válido su criterio como el tuyo. Y tenemos que encontrar puntos de contacto, no de confrontación. Eso hace un buen político. Entonces, por eso, cuando permitimos que la gente tenga partidos políticos diferentes, permitimos el pluralismo político. No todo el país tiene que pintarse de un color. Las actividades de las entidades creadas, por ejemplo, un partido político, deben ser precisadas en sus documentos básicos, por ejemplo, declaración de principios, programa de acción y estatutos. El partido político que se forma debe precisamente mostrarnos esos documentos para saber cuál es su tendencia política, cuáles son sus postulados políticos, y esto nos permite a las personas de la ciudadanía dos opciones que no se contraponen, se pueden ejercer ambas o nada más una. Por ejemplo, A, afiliarnos a ese partido porque es el que nos convence, el que va acorde a mis convicciones. B, votar por ese partido en el día de la elección porque es la opción que me gusta. Entonces puedo yo ser militante y claro, votar por mi partido o no ser militante, pero sí votar por ese partido. Pero para eso tienen que hablar los partidos con toda sinceridad, con el corazón en la mano, cuando nos ofrecen estos documentos donde podemos detectar qué pretenden en caso de llegar al poder. Tenemos también otro derecho, el de afiliación. Es la facultad de la ciudadanía para adherirse a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o también desafiliarse. Así como un día me inscribí en ese partido, me gustaba ese partido, a lo mejor mañana ya no, y no estoy cautivo, no estoy prisionero, no estoy en una situación de retención involuntaria. Así como un día me afilié, pues otro día
me desafilio, por decirlo así. El afiliado o militante es el ciudadano que pertenece formalmente a un partido político. Muchos de los aquí presentes deben a lo mejor estar afiliados en un partido. Bueno, pues es tu derecho. Te gustó ese partido, buscaste inscribirte en él, registrarte y eres parte de ese partido. ¿Hiciste bien? Pues yo creo que sí. Es tu derecho y ese partido, pues es el que te causa mayor convicción. Y vas a tener entonces derechos y obligaciones de acuerdo con los estatutos. Tienes, al momento de inscribirte ya tienes un compromiso. Tendrás derechos. Derecho, por ejemplo, a que te postulen a una candidatura, pero también tienes obligaciones. Entonces, como todo, pues son compromisos, pero puedes afiliarte libremente. Entonces, con esto, pues lo que vas a hacer es participar en forma activa en las asambleas. Cuando citen la asamblea para cualquier asunto, tú puedes participar, acudir, pero no pasivamente, no nada más escuchar. Si quieres tomar la palabra, de acuerdo a los reglamentos, para guardar el orden en la sesión, pues tú puedes hablar, que te escuchen, ser designado candidato a puestos de elección popular o de dirección partidista. Incluso te consideras apto y quieres ser miembro de distintos órganos internos de dirección, lo puedes hacer. Tienes que aportar cuotas. Por eso, como todo, tiene sus derechos y obligaciones. Pero fíjate, por ejemplo, mucha gente, por una, yo diría, como una especie de lastre histórico, ¿sí? No quiere manifestar ese deseo de postularse. Le dicen, oiga, ¿usted quiere ser diputado? ¿Quiere ser diputado? ¿Quiere usted ser gobernador del estado? No, 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 no. ¿Cómo que no? Son partidos políticos para eso. Ahí no se va a jugar ajedrez, ni a reunirse con los amigos para tomar el café. Un partido político es para acceder al poder. Y es muy tu derecho de aspirar a ser postulado. Claro, si cubres requisitos. Pero para eso te inscribiste en el partido. Entonces, no es el caso que te apenes. No lo voy a decir. No, ¿cómo que no? ¿Quieres ser gobernador del estado? Pues claro que quiero. Otra cosa es que la gente vote por mí. Bueno, que empiece por postular del partido. Pero de que quiero. Y si puedo, llego. Pues para eso te inscribiste en el partido. Ahí no se va a ver películas y a comentarlas. Para eso hay otro tipo de agrupaciones. Aquí se va a hacer política. Ahora bien, el derecho a integrar autoridades electorales locales y federales, o sea que pueda ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión que no necesariamente sea de elección popular, desde luego teniendo las características o requisitos que establece la ley. Entonces tú aspiras a ser director de esto o presidente de tal agrupación, etcétera, que no es de elección popular, pues puede serlo, siempre que vaya cumpliendo requisitos. Y el derecho para integrar autoridades electorales en las entidades federativas también, tanto administrativas como judiciales. Es que yo quiero ser magistrado en mi estado. Pues vamos a ver, cubre requisitos, está disponible una plaza, pues ahora tienes derecho a participar en el concurso de selección. O sea, está abierto el mundo para ti, tú eres el que tienes todos estos derechos. Ahora bien, los derechos electorales y su relación con otros derechos. Hay algunos que no son propiamente electorales, pero están de alguna manera, aunque sea tangencialmente, relacionados con lo electoral. Por ejemplo, el derecho de petición. Podemos pedirle a la autoridad, cualquiera que ésta sea, podemos pedirle algo, siempre que lo hagamos en forma respetuosa, sin presiones. Pues eso es hasta de elemental educación, pero además está en la Constitución. Entonces yo me dirijo respetuosamente a la autoridad y le hago una petición y le explico los fundamentos de mi petición. Y me tiene que responder la autoridad en un sentido o en otro. Derecho a la información. Es un derecho que tenemos de informarnos.
de preguntar lo que pensemos que requerimos. Y no necesitamos explicar, dar razones para ello. Requerimos la información y tenemos derecho a solicitarla. El de reunión, podemos reunirnos siempre y cuando nuestra reunión sea pacífica, sin portar armas, sin escandalizar, sin vandalizar. Y fíjate que eso a veces no lo hacemos. Las manifestaciones suelen ser ruidosas, precisamente siniestrar cosas. Eso está contra la Constitución y la ley, por muy enojados que estemos. Es como en casa, yo puedo estar furioso, pero no voy a romper los muebles y las ventanas, ¿sí? Entonces, nos dice la Constitución, tienes derecho a reunirte, tienes derecho a manifestarte, pero claro, con los cánones que marca la ley. Tienes derecho a la libertad de expresión y a la difusión de ideas por cualquier medio, el periódico, la radio, lo que quieras, pero también tiene parámetros, así como están estos cuadritos que tienen un límite, o sea, no llegan al infinito, sino tienen tantos centímetros de arriba a abajo y en cada uno de los lados, así nuestros derechos no son ilimitados, no lo puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, yo tengo libertad de expresión, lo que no tengo es libertad de difamación. Entonces, ¿por qué? Porque mi derecho llega donde comienza el tuyo. Entonces yo tengo que guardar esos parámetros. No hay ningún derecho, pero ninguno, y en ninguna parte del mundo que no tenga límites. Tengo, acuérdate, libertad de expresión, pero no de difamación. Ahora bien, derechos fundamentales que siguen relacionados. La igualdad del hombre y la mujer. La Constitución exige por todas partes, en el 41 y en muchos más, esa igualdad binaria, hombre y mujer. Habría que ver si posteriormente deba incluirse, considero que debe incluirse, pues una igualdad que no necesariamente sea binaria, porque la Constitución está partiendo de trazos muy tradicionales, hombre y mujer, pero los tiempos que corren permiten que todo tipo de personas, independientemente de su identidad de género, pues tiene todos estos derechos. Pero bueno, tú entiendes que esta Constitución pues todavía fue hecha en muchos de sus artículos con un modelo de sociedad diferente y esperemos que pronto pues se corrija todo esto. Ve que, por ejemplo, el lenguaje incluyente todavía sigue diciendo ciudadano. Bueno, pues no ha entrado por aquí el lenguaje incluyente. Y así dice la Constitución, yo no le puedo corregir la plana a la Constitución. Igualdad de acceso a los cargos públicos. Tutela judicial efectiva. De nada me sirve tener un derecho si no me garantizan su ejercicio. Entonces, la tutela que me proporcione el tribunal al que acudo debe ser efectiva. También garantía de audiencia. Para audiencia viene de oír, de que me oigan, ¿sí? Entonces, yo tengo derecho a que se me escuche, a que sepan mis razones. Tengo también derecho a un debido proceso, donde se cumplan a cabalidad los derechos del inculpado, a mostrar mis pruebas, a que se desahoguen con toda imparcialidad, a que se me informe cuál es la causa por la que me demandan o por la que me acusan de un delito. Todas estas son reglas del debido proceso y son derechos también que tenemos las personas. Por ejemplo, el derecho de petición política. Ese derecho de petición está en el artículo 8 de la Constitución, en el octavo. Su ejercicio genera el deber de los funcionarios, empleados públicos y entidades de interés público de atender en forma eficaz toda petición a través de un acuerdo escrito que tendrá que hacerse de su conocimiento a breve plazo.
no solo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los partidos políticos. Ellos también pueden pedir. Por ejemplo, la presentación de un medio de impugnación intrapartidista o intrapartidario debe de resolverse en un plazo breve y razonable para que no afecte otros derechos. Y es que es curioso, en los partidos políticos también hay órganos de justicia intrapartidista, o sea, dentro del partido. Y es más, yo debo agotar primero esa instancia para luego pasar a un JDC. Si en mi propio partido tengo órganos establecidos con anterioridad al hecho que me ocupa y considero que son imparciales, tengo primero que agotar la instancia del partido y sobre lo que se decida. Si no me conviene, entonces ya me voy al JDC, salvo que la situación sea agraviante, sea de inmediata resolución urgente, o bien que se considere que no está constituido el órgano. Bueno, en ese caso se habla del per saltum, nos vamos directamente a la justicia del tribunal. Otro derecho, que ya lo dijimos, es el a informarnos. Su ejercicio produce la obligación del Estado y las entidades de interés público de rendir cuentas a la sociedad, así como justificar todo acto o acción en atención de los principios de máxima publicidad y transparencia. Estos sustentan la obligación de proporcionar la información pública que les sea solicitada en forma oportuna y veraz, con excepción, claro, de la reservada y confidencial. La misma ley dice que datos están en reserva, deben pasar algún tiempo, pero son situaciones excepcionales. Incluso el principio de máxima transparencia, pues implica que máxima publicidad, perdón, implica que en caso de duda de no sabemos si debe estar reservado o confidencial esa información, publiquemos. Es decir, ese es el principio de máxima publicidad. Por eso se habla de transparencia. ¿Qué significa transparencia? Significa que pueda verse del otro lado, como una ventana de cristal. Del otro lado me están viendo. Las cosas del Estado deben ser públicas, por una simple razón, porque ahí está mi dinero. Quiero saber cómo están utilizando mi dinero. Pero también son cosas que se deciden y me afectan, para bien o para mal. O sea, por esa razón debe ser público. Y público significa que todos podamos ver justicia abierta, tribunal abierto, congreso abierto, que todos veamos. Si algo escondemos, si algo lo tenemos oculto, pues por algo será. La tendencia ahora es las puertas abiertas, que todos escuchen, que todos vean. El mismo tribunal, sus sesiones son públicas y por el canal judicial o personalmente si acudes a la dependencia, pues escuchas todo lo que ahí se dice, los argumentos y razonamientos de las y los señores magistrados. Entonces no hay nada oculto, no están haciendo nada debajo del escritorio. Todos nos damos cuenta en qué sentido votó un magistrado, en qué sentido votó otro. Por ejemplo, la solicitud de transparencia y acceso a la información a través de la cual se pidió acceso a las boletas electorales en 2006. Por ejemplo, los partidos políticos deben de informar a cualquier persona sobre el destino de las prerrogativas que recibe en caso de ser solicitado. El partido recibe dinero. ¿Dónde lo está destinando? La información correspondiente al nombre, entidad, municipio de quienes integran el padrón de afiliados y militantes de partidos políticos.
Aquí se cita una jurisprudencia, la 5 de 2013. Son datos que cualquier persona puede solicitar y habrá que dárselos. Otro derecho es la de reunión. Implica la posibilidad de que una persona se reúna con sus semejantes con cualquier objeto lícito. O sea, claro, que no sea una asociación delictuosa. Y de manera pacífica. No persigue crear una entidad jurídica y es de carácter transitorio. Cuando nos reunimos así, es de carácter transitorio, como en una manifestación, pues dura 3 horas y después ya se deshace. Es una entidad jurídica constituida, una de sus características es la realización de reuniones o de asambleas. Por ejemplo, cuando se combaten normas que prohíben reuniones entre precandidatos y determinado número de ciudadanos a buscar el voto. Entonces, este derecho de reunión tiene que manejarse con muchísimo cuidado. Está establecido en el artículo 9 de la Constitución. La libertad de expresión y difusión de ideas. Ninguna expresión de ideas será objeto de inquisición judicial o administrativa, porque no habrá ley ni autoridad que la censure de forma previa al estar garantizada la libertad de difusión, salvo situaciones de excepción previstas en la ley. Por ejemplo, cuando se combaten actos o resoluciones que restringen la libertad de difusión de ideas en procesos electorales. Hay un tiempo de veda, por ejemplo, en el que ya no podemos hacer expresiones políticas para que la ciudadanía no tenga ruido, sino que con toda tranquilidad pueda decidir su voto. Pero son situaciones de excepción. Fíjate que esa libertad de expresión no siempre ocurrió. Si tú ves El Quijote de la Mancha, que es una de las obras fundamentales de la literatura universal y la más grande obra de la literatura española, de don Miguel de Cervantes Saavedra, pues si tú abres el libro en sus primeras páginas antes de que empiece la narrativa, verás que hay una autorización del rey y de algunos servidores públicos que le autorizan a don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, y a los editores de que publiquen el texto íntegro, porque no lo encontraron contrario a la fe católica ni a las leyes. Quiere decir que antes lo revisaron exhaustivamente y vieron que pues no afectaba estos aspectos y le dan permiso. Esto ya no existe ahora, yo no necesito sacar un permiso previo para que se me deje publicar. Ahora bien, ya habíamos puesto esa gama de derechos porque el juicio es para la protección de los derechos políticos, electorales del ciudadano y era bueno que viéramos pues cuáles son esos derechos, ¿verdad? Y ya viste que no es nada más votar y ser votado, sino es una gama de derechos que propiamente son político-electorales y otros que no son de esa naturaleza, pero están vinculados. Ahora vamos a irnos directamente al JDC como era. Esas eran sus reglas, su dinámica, sus requisitos de procedibilidad y todo eso. Y la primero, ya sabemos como abogados, primero procedencia. O sea, ese juicio, ¿para qué? ¿En qué casos? Y en este caso, para los que son competentes a resolver la sala superior. Pues mira, procede el JDC 1, en cuanto se habla de derecho a votar. Carácter constitucional, tanto federal como local, al ejercer la facultad de atracción. Sala superior puede jalar a su ámbito en cualquier momento esa tutela al derecho de votar. Derecho de ser votado, o sea, acceso, desempeño de cargo de elección popular, lo incluye. Una vez que gano la elección, pues tengo derecho a ejercer el cargo para el que se me eligió. En todas las elecciones, tanto federales como locales, sala superior, derecho de ser votado por razón de inelegibilidad.
votaron por mí y dicen que no cumplo requisitos de elegibilidad. Por ejemplo, no tengo la edad o la nacionalidad o el domicilio que debo tener. Entonces, esto en las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de gobernador o jefe de gobierno, entonces del Distrito Federal, hoy jefatura de gobierno en la Ciudad de México, diputados federales y senadores de representación proporcional. Derecho de ser votado, por ejemplo, la negativa de registrarme como candidato, también para presidente, para gobernador, para diputado o senador. Los militantes o candidatos, precandidatos a cargos de elección popular a través de los actos o resoluciones que emitan los partidos políticos. Bien, ahora, procedencia y competencia de la Sala Superior continúa. 4. Asociación libre de otros ciudadanos para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o agrupación política nacional o por omisiones que la vulneren. 5. Ser nombrado para cualquier empleo o comisión específicamente para integrar a las autoridades electorales en entidades federativas. Petición, información, reunión o libertad de expresión y difusión de ideas, así como cualquier otra de carácter fundamental vinculada con los derechos político-electorales. 7. Derecho a integrar órganos nacionales de los partidos políticos. 8. Cuando las agrupaciones políticas nacionales vulneran los derechos políticos de sus integrantes. 9. Político-electorales de los observadores electorales. 10. Cuando se pida la restitución de los derechos político-electorales suspendidos por un proceso penal. Como ves, son muchísimos casos, por eso fue necesario primero que viéramos que esos derechos político-electorales son muchísimos. Ahora, ¿cuándo actúan las salas regionales? Por ejemplo, si se está ventilando un asunto de derecho de votar de carácter constitucional, tanto federal como locales, en los casos que el ciudadano, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiera obtenido oportunamente su credencial para votar, o teniendo credencial para votar, no se encuentre incluido en la lista nominal de electores de la sesión correspondiente a su domicilio, o considere que fue excluido indebidamente del listado nominal de la sección que le corresponde. Entonces, la sala regional de la jurisdicción territorial que le corresponda, la primera circunscripción con capital en Guadalajara, o la segunda en Monterrey, o la tercera en Jalapa, o la cuarta en la Ciudad de México, o la quinta en la Ciudad de Toluca. Fíjense aquí, les comento algo que siempre pareció pues, realmente insólito. Las salas regionales se acordarán que al principio eran temporales, solamente estaban abiertas y en ejercicio en tiempos del proceso electoral, pero los 2 años que no hay proceso electoral federal entraban en receso. Solo quedaba una guardia administrativa para cuidar los bienes, los muebles, la infraestructura de esa sala. Entonces, cuando se daba el problema de que un ciudadano no le habían dado su credencial a tiempo o que no estaba en las listas nominales, pues interponía un JDC. Como las salas regionales estaban cerradas, en receso, tenía que irse a sala superior para un asunto que es meramente administrativo. Entonces, pues como que era increíble que el pleno de la sala superior, que es el órgano cúpula del tribunal, estuviera resolviendo asuntos que en realidad pues, son muy sencillos. Sí, obviamente lo que se hacía era acumular esto en los expedientes y ordenar lo consecuente. Casi siempre, salvo situaciones de excepción que lo requería,
pues era a favor del ciudadano. Casi siempre. Ya demostraste que eres ciudadano, que requieres tu credencial, que no te la dieron, pues que te la den. Había casos así muy raros, muy especiales, que sí era necesario, pues, negar la credencial, pero eran situaciones de excepción. El derecho de ser votado por razones de inelegibilidad en diputados federales o senadores de mayoría relativa, diputados locales a la Asamblea Legislativa, que ahora es Congreso de la Ciudad de México, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones o alcaldías de la Ciudad de México. El derecho a ser votado, servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos. Procedencia también de salas regionales para los militantes o candidatos y precandidatos a cargos de elección popular a través de los actos o resoluciones que emitan los partidos políticos, diputados federales y senadores de mayoría relativa, diputados locales a la Asamblea de la Ciudad de México, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en elección de órganos de partidos políticos distintos a los nacionales. Otra cosa, la asociación libre de otros ciudadanos para formar parte en forma pacífica en asuntos políticos que consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o agrupación política distinta a la nacional. Petición, información, reunión y la libertad de expresión, difusión de ideas, así como cualquier otra de carácter fundamental vinculado con los derechos políticos electorales, el derecho de afiliación a partidos políticos locales, el derecho a integrar a las autoridades electorales locales de jefe de gobierno y de la Ciudad de México. Entonces, como ves, el resumen que podemos hacer es que algunas cosas las conocía la sala superior y otras la sala regional. Ya veremos claro mañana ahora cómo está en el juicio electoral, la competencia. Ahora bien, los plazos para interponer un JDC. La demanda del JDC debe ser presentada dentro de los 4 días siguientes, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento del acto o resolución que te afecta. Y aquí tienen ustedes un esquema. Por ejemplo, te conoces el asunto, te notifican el domingo. ¿Cómo que el domingo? Sí, porque se supone que estamos en proceso electoral. Y en proceso electoral, por disposición de la ley, todos los días horas son hábiles. Entonces sí te pueden notificar el domingo. El domingo te llega la notificación de algo que se resolvió en tu contra, afectando derechos políticos electorales. Por ejemplo, si llega tu registro como candidato. Entonces, de acuerdo con lo que se dispone en la ley, tienes 4 días contados a partir del día siguiente al que fuiste notificado. Entonces tú lo ves ahí, el lunes sería es el día posterior al domingo. Entonces el lunes corre el primer día, el martes el segundo día, el miércoles el tercer día y el jueves el cuarto día. Concluye el plazo para presentar el juicio, pero ¿a qué horas? A las 24 horas. Los días 1, 2 y 3, o sea, lunes, martes y miércoles, se empiezan a contabilizar desde las 0 horas. A las 0 horas ya empieza el lunes y ahí empieza a correr el plazo. Y el plazo son los días que tienes para hacerlo. El término es cuando se vence el plazo. Entonces el término se da el día 4, son 4 días posteriores al que te notificaron, y se vence a las 24 horas.
Entonces, tienes todavía todo el jueves para interponerlo, procurando que no te pases al siguiente porque ya entra extemporáneo. Bueno, creo que ese esquema, pues es muy gráfico, ¿verdad? Y habla más que cualquier mensaje que te pudiera dar al respecto. Ojalá que esto lo conserven porque también sirve para la ley actual. ¿Se acuerdan que señala 4 días para interponer medios de impugnación? Y la regla pues es similar. Creo que es muy claro. Ahora, hay per saltum. O sea, al principio dice que el JDC procede cuando el actor haya agotado las instancias previas para solucionar el conflicto. Por ejemplo, dentro de tu partido te decía, hay órganos de justicia, tú acudiste a ellos, pero te resolvieron en contra. Bueno, pues ya agotaste la instancia, ahora sí ya te puedes ir al JDC. Sin embargo, puede haber situaciones de excepción. Cuando, por ejemplo, no existe un medio de defensa previo que proteja los derechos político-electorales de los ciudadanos en los tribunales electorales de cada entidad federativa, lo cual sería raro, pero podría pasar. En tu partido político no existe un medio impugnativo para el caso que tú quieres. Y para colmo, en tu estado, pues no existe esa figura. Es muy difícil que ocurra porque ya se uniformó la legislación, pero bueno, podría darse el caso. Otro de excepción, que era el que te decía, los órganos partidistas no están integrados e instalados con antelación. Sí existe en tu partido una, pues no sé, le pueden llamar comisión de honor y justicia, en fin, el nombre que le den, pero no está integrado. Entonces, imagínate, si no está integrado, pues no podemos acudir a él. No se garantice suficientemente la independencia o imparcialidad de los integrantes. O sea, las personas que integran este órgano, por ejemplo, esa comisión de honor y justicia, son personas que son tus enemigos políticos y que pues tú dudas mucho que sean imparciales. A lo mejor son honestos y sí lo son, pero pues tienes muchas dudas. Entonces, en este caso es otra cosa de excepción. Y cuando alguna autoridad, como congresos locales, ayuntamientos, autoridades electorales, o también los partidos políticos que no son autoridad, manifiesta que no recibió una demanda o no hiciera el trámite correspondiente en los plazos legales, pues estaría en riesgo el derecho a reclamar, haciendo irreparable el caso. Entonces, en concreto, si en tu estado o en tu entidad federativa no hay una figura que te pueda proteger, un JDC local, o bien en tu partido no existe una comisión de honor y justicia, o como la llamen, o existiendo no está integrada todavía, no tiene designadas las personas, o si éstas no te garantizan ser independientes e imparciales, o bien la autoridad que debe conocer y resolver no lo hace con la diligencia que tú requieres y puede ser que el derecho se vuelva ya irreparable, el daño. Por ejemplo, se trata de tu registro, pues cuando se te venga a resolver, a lo mejor ya pasó la época del registro. Entonces, en ese caso, vamos a saltarnos la instancia y lo decimos en latín per saltum. Eso nos permite irnos directamente al Tribunal Electoral, ya sea en Sala Regional Superior, siempre y cuando el ciudadano acredite haberse desistido previamente de la instancia interna y que aún no exista resolución. Debe promoverse dentro del plazo del medio de defensa, o sea, dentro de esos 4 días. Ahorita le damos la palabra a la persona que quiere hablar y pueda presentar ante quien haya emitido el acto reclamado o ante quien conoce el medio de impugnación ordinario, el cual se desiste. Bueno, es el caso que llamamos per saltum, pero como ves no es cosa de que me voy porque me voy, tienes que haber demostrado que pues hay una razón para que no te vayas a la instancia original. Pero alguien abrió fila
No alcanzo a distinguir quién es. Por favor, tome el micrófono, acciónelo y lo escuchamos. Buena tarde, doctor. Buena tarde a todos. Muy buena tarde. Mi duda es en cuanto a lo que estamos revisando ahorita de la figura del per saltum. Nos dice que siempre y cuando el ciudadano acredite haberse desistido previamente de las instancias internas, este desistimiento será suficiente con que yo exhiba ante la autoridad que va a resolver este recurso un oficio dirigido al partido, siguiendo el ejemplo que usted nos decía, un oficio dirigido al partido diciendo, soy conocedor de todos los efectos que tiene el desistirme del recurso interno del partido y en este acto me desisto. ¿Es suficiente con ese oficio que yo se lo exhiba a la autoridad? Pero ese oficio debe tener fundamento. O sea, me desisto de esta instancia por esta razón. No sé si me explico. Sí, porque no todo el mundo haría lo mismo, me desisto. Tendrías que decir por qué. Sí, o me desisto porque, por ejemplo, está integrado por tales personas de las cuales esta o estas, pues hemos tenido, como es de todos conocido, situaciones de controversia dentro del partido. Pues ahí está explicando las razones por las que te desistes. O sea, no es voluntario, no es nada más de que me desisto porque me desisto, no. Y aunque sea por escrito, sí tienes que manifestar la causa de tu desistimiento. Sí, fundándolo en derecho y motivándolo en una de las excepciones que están en el recuadro que está a un lado, pero ¿es suficiente con ese oficio que yo presente a la autoridad, debidamente fundado y motivado? Sí, porque la autoridad va en el principio de exhaustividad, va en la sentencia a resolver sobre eso, si el per saltum fue correcto. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Ahora, legitimación y personería. Primero, pues hablamos de la legitimación. ¿Quiénes son los que pueden interponer el recurso, el juicio para la protección? O sea, el JDC. Y luego, ¿cómo acreditan su personería? Acuérdense lo que les dije en alguna de las clases anteriores. Lo que acreditas es tu personería, no tu personalidad. Porque todavía hay gente que te dice, acredita su personalidad, caray. Pues, ¿qué crees que soy un mueble? Me estás ofendiendo. Lo que tú necesitas es que yo acredite mi personalidad. Eso es otra cosa. La legitimación la puede hacer, puede interponer este juicio el ciudadano por sí mismo. Excepcionalmente las organizaciones o agrupaciones políticas agraviadas, cuando sufran algún agravio, quienes participaron en el proceso de designación de consejeros locales del Instituto Nacional Electoral. Fíjate, esto es muy interesante, la jurisprudencia 28 de 2021. Personas que participan en el proceso de designación de consejeros locales del INE. Ajá. Bueno, ahora bien, la personería. El examen del juzgador acerca de la legitimación de las partes en el proceso debe efectuarse mediante un examen libre, abierto y comprensivo de las particularidades de los grupos indígenas, porque ellos también pueden interponer su JDC. De hecho, es la vía adecuada para las comunidades originarias. Y entonces todos entendemos que estas personas, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pues no tienen la sapiencia que puede tener una persona ilustrada en materia jurídica. Entonces ahí el criterio y la jurisprudencia del tribunal abre puerta para que no seamos tan solemnes, tan estrictos en los requisitos, se actúe con mucho criterio, porque no siempre van a tener estas personas a la mano comprobantes y todas esas cosas que te piden, pues habrá que tener cuidado de ver si con lo que aportan están demostrando su personería. Entonces el ciudadano, a través del representante legal, pero actuando por sí mismo, y la organización o agrupación política agraviada
a través, claro, de su representante legítimo. Pero acuérdense siempre para los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no solamente en materia de personería, sino también de expresión de agravios, de aportación de pruebas, de todas las actuaciones, se les trata con un régimen especial, entendiendo el asunto de que viven muy aislados, el asunto de que muchos son monolingües, o sea, no hablan más que sus idiomas de origen, entendiendo que no todos tienen la ilustración suficiente para manejar el derecho. Entonces ahí es otro régimen, se estudia aparte, aunque sea también de JDC. Y puede haber, no siempre hay, figura de tercero interesado. El tercero interesado puede ser otro ciudadano o un partido político o coalición o candidato o organización de agrupación política o de ciudadanos que tienen un interés legítimo en la causa derivado de un derecho que es incompatible con el que pretende el actor. Precisamente, por ejemplo, en los pueblos indígenas, vamos a poner ese ejemplo, se puede dar en otras cosas más, pero como necesitamos un ejemplo, pues yo te diría en la comunidad indígena, en el municipio indígena, se hizo elección por usos y costumbres. Con el sistema de usos y costumbres, el sistema consuetudinario. Y salió electo el ciudadano fulano. Pero, pues él, en un momento dado, es impugnada su elección por el ciudadano mengano. Entonces, el que ganó, pues seguramente va a querer participar como tercero interesado. A él no le conviene que se resuelva que la elección queda deslegitimada, se anula. Él va a decir que no, que la elección se hizo muy bien, que no hubo irregularidades, que todo lo que aduce el demandante es falso. Y ambos tendrán que mostrar sus pruebas. Y el órgano judicial las valorará. Puede que gane uno, puede que gane el otro. Pero este señor pues, actuaría como tercero interesado, porque como dice aquí este recuadro, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor. Si el actor se sale con la suya y se declara nula la elección, pues es el perjudicado, porque ya había ganado. Entonces, obvio, quiere dar a conocer sus razones. Otro asunto es que tenga o no razón. Eso lo valorará el órgano de justicia. Pero por ahí se me figuró, no sé si estoy en lo cierto, que alguien levantó su mano. Si quiere intervenir, nada más vea su micrófono. ¿No es el caso? Bueno. Requisitos para la demanda. Es muy importante. Vamos a presentar nuestra demanda de JDC. ¿Qué debemos cuidar? Presentar la demanda ante la autoridad o partido político responsable por escrito. Se debe indicar el nombre del ciudadano, domicilio y, en su caso, persona autorizada para recibir notificaciones. Fíjate, dice autoridad. La autoridad que, por ejemplo, me negó el registro. Pero también dice de partido político responsable. Digamos que antes del año 2003, los partidos políticos estaban en una situación muy extraña porque no se les podía demandar, por ejemplo, en un JDC, porque un partido político no es autoridad. Tiene otra naturaleza jurídica, pero no es autoridad. Y pues el JDC era contra autoridad que viola derechos políticos electorales. Sin embargo, se vio que el partido político sí puede afectar la esfera jurídica de las personas. Entonces, una jurisprudencia del tribunal
estableció que sin ser autoridad, porque nunca lo será, podía ser demandado en un JDC por violación de derechos. Posteriormente, en una reforma a la ley, este asunto quedó ya impactado en la ley. Y actualmente ya no tenemos que recurrir a la jurisprudencia del tribunal porque ya en la ley se establece que el partido político puede ser demandado si violenta derechos político-electorales de las personas. Ahora, en caso de ser representante, por ejemplo, de partido político, acompañar los documentos que acreditan el carácter de promovente. Ahí es precisamente demostrar que soy el auténtico representante. Identificar el acto o resolución que vulnera los tales derechos. Es decir, exactamente en dónde está la vulneración. Otra, mencionar de manera expresa y clara los hechos que en que se basa la impugnación. Muchas veces se reciben escritos de demanda que pues entendemos que las personas están muy enojadas y vierten en el documento una serie de consideraciones, pero que no son jurídicas. Acuérdate que no es una tribuna para que tú te relajes, para que tú lo tomes como catarsis, ¿no? Es un documento que debe manejarse con toda la puntualidad. El órgano de justicia pues no va a escuchar todo un discurso, sino exactamente a ti qué te pasó. Narra con toda claridad y sin distraerte, o sea, centrado en lo que estás haciendo, sin apuntar cosas que no vienen al caso, señala con los hechos como ocurrieron. Esto le facilita mucho el camino al órgano de justicia. Vamos a centrarnos y de esa manera se puede fijar fácilmente la litis. Si tú haces hojas y hojas en las que despotricas contra el sistema y contra México, que no hace nada bien, entonces son cosas muy interesantes y a lo mejor tienes toda la razón del mundo, pero eso no es jurídico ni justiciable. Ahora, señalar las razones por las que el acto vulnera uno o varios derechos políticos. O sea, ¿en qué te agravia? Porque me está impidiendo el derecho tal que está consagrado en la Constitución, en el artículo tal. Señalar los artículos de la Constitución o la ley que se estimen violados. No tienes que transcribirlos. El derecho nada más tienes que mencionarlo. Entonces dice el artículo tal de la Constitución, se entiende que el juzgador conoce la Constitución y conoce las leyes. Señalar en su caso las razones en que se sustente la no aplicación de leyes por estimarlas contrarias a la Constitución. Esto puede suceder o no. No siempre tienes que aducir que no se aplique una ley por ser inconstitucional. Pero si tuvieras necesidad de ello, pues estás explicando por qué no se debe aplicar en tu caso esta norma que es inconstitucional. Y acuérdate que el tribunal tiene facultades para no aplicarla. Claro, acotadas. No la puede expulsar del sistema. Hay que ver si no la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad ya se pronunció al respecto, en cuyo caso ya no puede tomar decisión el tribunal. Entonces, sí, con ciertos parámetros de límite, puedes pedir que no se te aplique una ley que consideras inconstitucional y ya la sala correspondiente hará el ejercicio pues, de verificar si esto es así o no. Ofrecer y acompañar las pruebas sobre las que se basan los hechos, así como las que deban requerirse a órgano de autoridad. Mira, al momento de presentar tu escrito, debes ya ofrecer las pruebas. Como prueba presento testimonial, te ofrezco documental pública, lo que sea. Si puedes entregarlas en ese momento, perfecto. Si no, nada más no te pases del plazo que tienes para impugnar, que ya vimos son los 4 días. Y hay algunas que no están en tu alcance. Por ejemplo, tú sabes que las tiene el Consejo Distrital, pero ya se las pediste y no te las han entregado. Entonces le pides a la autoridad
que precisamente en su calidad de juez del tribunal solicite, requiera esas pruebas y ya no te las entrega a ti, sino que se las entrega al tribunal. El tribunal puede requerir, tiene la autoridad para hacerlo, pero sí tienes que señalarla y demostrarle que con fecha tal tú lo pediste y a la fecha no te las han entregado. Ahora bien, trámite. Acuérdate que un medio impugnativo va a tener tramitación, va a tener sustanciación y va a tener resolución. Veamos la tramitación. Ahí es trámite de oficina. No hay necesidad de criterio jurídico, sino de seguir la indicación así tal cual. Porque si te saltas una fase, puedes caer en responsabilidad como servidor público. A ver, se debe la demanda del JDC presentar ante la autoridad, ¿sí? O ante el órgano partidista responsable del acto o resolución que se estima que afectó algún derecho. Por ejemplo, el derecho a ser votado. No te quisieron registrar, entonces tú demandas. En el momento en que recibe el órgano el JDC, en ese momento se tienen que hacer dos cosas paralelas, acuérdate. Una, avisar de inmediato a la sala competente del tribunal que va a resolver. Se le advierte. Oye, sala Guadalajara, acaba de llegar un JDC, bien en sus condiciones, te mando incluso una copia de esto. Bueno, ahora, paralelamente que estás avisando a la sala, tienes que publicar en estrados por espacio de 72 horas una copia de la demanda, para que el público se entere, cualquiera que lo vea ahí. Y esto con el objeto de darle oportunidad a posibles terceros interesados que puedan precisamente presentar sus documentos como tales. Ahora aquí dice, plazo durante el cual pueden comparecer los terceros interesados para formular alegatos. Ahora, una vez que se vencen las 72 horas de estar en los estrados, hay que retirarlos y dentro de las 24 horas siguientes tienes que mandar a la sala que va a conocer y resolver el escrito original de demanda, el expediente completo que tengas hasta ese momento, todos sus anexos, pruebas y todo lo que tenga ahí el expediente, y el informe circunstanciado, que es el informe de la autoridad. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, o sea, todo ese paquete completo se lo tienes que enviar a la autoridad en un término máximo de 24 horas. Cuando llegue a la sala competente, entonces vendrá precisamente la sustanciación. Pero ya no nos alcanza a verla porque nos quedan 12 minutos para que termine la hora. Y es mucha información, no te vaya a dar una embolia, ¿verdad? Porque es muchísimo. Imagínate si fuéramos a hacer examen, no ni pensarlo mejor, por ahí ni nos movemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, lo podemos dejar hasta aquí, hasta el trámite. Ya llegó la demanda de JDC, ya se publicó en estrados, ya se avisó a la autoridad que va a resolver, y ahora, sacándolo de los estrados, bajándolo de los estrados, vamos a enviar todo lo que tenemos, incluyendo el informe circunstanciado de la autoridad, que es la versión de la otra parte. Ya conocemos la versión del que demanda, ahora vamos a ver la versión de la autoridad. Y ahí se puede fijar el análisis, en qué consiste la contradicción. Muy bien, entonces si ustedes me permiten, dejo de compartir, ¿sí? Y bueno, pues todavía si hay por ahí alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, pues este es el momento que podemos hacerlo. Acuérdense que esta presentación se las puedo enviar. Se las puedo enviar. Y lo haríamos no mañana porque ya terminamos tarde, pero sí el miércoles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a preguntarle a la
a la maestra Kenia si tiene algún comentario en su chat. No, doctor, ninguna participación en el chat. Muy bien. Bueno, pues entonces, si gustan, si no tienen pregunta o cosas así, podemos dejarlo aquí y mañana continuamos. Ahora, ya mañana terminamos de ver el JDC y entramos a ver dónde quedó el JDC. Sería terrible que nos hubiéramos quedado sin todos los derechos para reclamarlos. Obvio que no, obvio que no. Pasaron al contenido del juicio electoral. Pero hay que ver qué artículos del juicio electoral en la nueva disposición, en donde está lo que anteriormente llamábamos JDC. ¿De acuerdo? Pues si gusta, maestra, nos podemos retirar. ¿Me parece bien? Me despido de las personas que están aquí en la audiencia. Deseo que tengan una noche tranquila y mañana una buena jornada. Y tempranito a las 4 todos, ¿les parece? Maestra Kenia, como siempre, mi saludo cariñoso y mi gratitud. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Hasta luego. doctor.